Entonces, reingeniería de procesos tiene mucho que ver con mejora continua. Sin embargo, el impacto que tiene esta materia, pues va más allá de una simple corrección o un ajuste a lo que implica el trabajo, ¿no? Sabemos que vamos a analizar, para empezar, estoy dando una introducción, vamos a analizar la primera parte, la primera unidad que habla sobre la reingeniería y todo lo que comprende el tema. Entonces, en esta parte vamos a hablar así de rápido, entender o darnos cuenta que todas las organizaciones, llámese empresas de servicios o empresas manufactureras o industriales, pues ejercen una inmensa cantidad de actividades que están muchas veces separadas por áreas, ¿no? Por ejemplo, producción, ventas, almacenes, mantenimiento, finanzas, recursos humanos, etcétera. Todo lo que nosotros entendemos como el mismo organigrama de la organización, ¿no? El organigrama funcional. Cada una de estas áreas ejerce funciones, tiene sus propios objetivos, tiene también sus propios métodos de trabajo y sus procesos, es decir, las actividades que ellos van realizando de manera secuenciada y coordinada para lograr los objetivos departamentales en primer término y organizacionales en un término general. Es decir, la suma de todos los objetivos es lo que hace que la empresa funcione. Por ello es interesante para nosotros entender el concepto de procesos y empezar a valorar el enfoque de procesos como parte de una forma de gestión dentro de una organización. Entonces, vamos a esperar que esto se aprecie correctamente y vamos a darle, vamos a primero a calibrar aquí los sonidos, esperando que se escuche bien. Bueno, ¿sí se escuchó la música? ¿Se escuchó de esa forma? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, se escuchó la música del video para ver si esa es la forma correcta de ponerlo, porque viene un poco otro más. Se escuchó, pero también como que iba un poco lenta. Cortado, sí, pero ese no traía audio, así que solamente los conceptos estaban ahí escritos. ¿Sale? Entonces, gracias por contestar. Entonces analizamos, ya sabemos, ¿no? Un proceso es una secuencia de actividades organizadas de manera secuencial que tienen como objetivo lograr, como misión, lograr un objetivo específico. En términos de calidad, estos procesos los vamos a identificar o a distinguir porque además vamos a buscar que agreguen valor al producto o al servicio que la empresa representa. No podemos coincidir a partir de aquí que algo se realice dentro de una organización sin que persiga como objetivo la satisfacción del cliente, ya sea un cliente interno, como puede ser otra área dentro de nuestra misma
organización o otro proceso posterior al que nosotros estemos realizando. Cada vez que hablo de procesos, no estaremos limitándonos a un proceso operativo, ¿sale? Podemos hablar de procesos administrativos, entrega de documentación, registros, manejo de documentos, etc. Así como obviamente los procesos operativos que tienen que ver con la razón de ser de la organización, que pueden ser manufactura, puede ser prestación de un servicio. Estos procesos de una empresa representan el know-how, es decir, el cómo se hacen las cosas. Esto es muy importante cuando hablamos en términos de calidad de un producto o servicio que buscamos entregar al mercado. Y por lo tanto, de ahí depende el éxito o permanencia a lo largo de los años de estos productos o servicios en el mercado. Entonces, identificar, conocer lo que es un proceso, distinguirlos, ¿sí? Nos ayuda muchísimo porque pues es la forma en que la empresa funciona, es decir, es la manera en que la empresa ofrece el servicio o genera el producto. Por lo tanto, este enfoque del que estamos hablando, el enfoque basado en procesos, también es uno de los principios de calidad en los cuales nos vamos a apoyar para trabajar sobre el concepto de reingeniería de procesos. El enfoque de procesos, basado en procesos, parte de la premisa de que un resultado que se desea alcanzar se consigue de la forma más eficiente cuando las actividades a realizar y los recursos necesarios se gestionan como un proceso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Por lo tanto, este enfoque basado en procesos postula que si se desea obtener un resultado al menor costo posible, se deben gestionar las actividades y recursos necesarios como si fueran un proceso. Normalmente, entendemos que en la organización tradicional, en la estructura organizacional tradicional, que hablaba yo de que vamos por departamentos, pues a veces caemos en el error de que el logro de los objetivos de un departamento los generamos y los trabajamos de manera aislada. Es decir, no estamos considerando si afectamos o no afectamos o cómo afectamos a otros departamentos. De tal forma que cuando no trabajamos o no gestionamos mediante el enfoque de proceso, podemos hacer que la propia empresa se ponga los obstáculos o genere sus propias dificultades. ¿Cómo es esto? Pues yo puedo decir que aplico una estrategia o un modelo de reingeniería de procesos para el área de ventas de mi empresa manufacturera o mi empresa fabricante, y esta mejora en el funcionamiento de este departamento de ventas, pues se refleja en incrementos de pedidos, me llegan más pedidos, tengo más clientes, pero a la vez el tener este aumento en los pedidos, este aumento en los clientes, también me va a generar para el área de producción, materias primas y toda el área de la parte operativa de la manufactura, me va a generar ciertas desventajas, ciertos problemas. Si no mejoro la capacidad de producción, a pesar de que yo mejore mi departamento de ventas, la empresa no va a tener los beneficios que se esperan. Es decir, no estoy trabajando de manera transversal mediante un enfoque de procesos. El enfoque de procesos dice que yo debo de relacionar en un solo proceso todas aquellas actividades que realiza la organización desde la entrada de las necesidades del cliente a pasar a través de todas mis actividades que generan valor dentro de ese producto y que entregan como resultado, al menor costo posible, los artículos o servicios
que generan la satisfacción del cliente. ¿Sí? Es decir, tengo que relacionar todas las áreas y agruparlas en procesos sustanciales, en procesos clave para la organización, de tal forma que funcionen como si fueran un mismo proceso, independientemente de que conformen las actividades estén integradas por actividades de diversos departamentos. De tal forma que cada una de las actividades debe de irse alimentando con los recursos necesarios para que al final se obtenga el resultado que es la satisfacción del cliente a los menores costos posibles. Si adoptas un enfoque basado en procesos dentro de tu organización, tendrás que definir primero todos tus procesos generales y posteriormente detallar las actividades que componen cada proceso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me expliqué? ¿Alguien que me pueda retroalimentar lo que acabamos de explicar? Es muy importante porque de aquí se basa el análisis para implementar los proyectos de reingeniería. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ok. ¿Sí entendió lo que traté de explicar, lo que he explicado? Es decir, una cosa son las áreas funcionales con sus objetivos específicos. Pero cuando aplicamos el enfoque de procesos, hablamos de estos procesos que transcurren a través de diferentes departamentos hasta llegar nuevamente al cliente. Entonces, ese sería, ¿quiénes son los involucrados en esos procesos? Pues todos y cada uno de los elementos de los distintos departamentos que impactan en la prestación del servicio o en la elaboración, entrega y venta de un producto. ¿Sale? A eso se refiere un proceso. Entonces, cuando vamos a definir procesos, mediante el enfoque de procesos, no vamos a establecer exclusivamente aquellos que son propios de una área funcional, sino que vamos a integrar todas esas acciones que la empresa realiza y que son las actividades que explican cómo funciona la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene una empresa que vende refacciones, ¿sí? Una comercializadora de refacciones. Entonces, si yo le pregunto a usted cómo funciona esta comercializadora, usted me va a decir, bueno, pues primero llega el cliente al mostrador, ¿no? O a la empresa, llega el cliente, nos expresa su pedido, cuáles son las refacciones que necesita, nosotros pasamos esa requisición al área de inventarios, analizamos las existencias, si hay existencias, pues se hace el encargado de almacén que surta el pedido, ¿no? Al mismo tiempo se generan los documentos para que se haga la facturación, el cliente paga, se entrega o se envía o se hace llegar la refacción al cliente, el cliente firma de recibido y ahí se entrega la factura o se envía la factura y ahí se cierra el proceso. Y así es como funciona, ¿sí? Esta comercializadora. Ese es un proceso clave. Pero si lo analizamos, cada una de las etapas de este proceso que acabo de poner de ejemplo, cada una de las etapas corresponde a una actividad de un área funcional específica. ¿Vale? La atención al cliente en el piso de ventas corresponde al área de ventas. La revisión de inventarios y existencias corresponde a lo mejor al área de almacenes, ¿no? La facturación y la entrada y salida de documentos, pues a lo mejor corresponde al área de finanzas, ¿no? El área de entrega del producto a lo mejor corresponde al área de logística o al área de distribución del producto, etcétera. ¿Sale? Entonces, a eso me refiero. De esa forma es como estamos desarrollando nuestro enfoque de procesos. Cada una de estas etapas
es en sí un proceso sustancial que explica la forma en que opera la empresa. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Ahora, existen en una organización, dependiendo los diferentes niveles, el tamaño de la empresa, etcétera, existen también diferentes tipos de procesos que impactan en diferentes niveles de la organización. Entonces, para conseguir el objetivo de la propia empresa, la misión, cumplir con la misión, lograr los objetivos estratégicos, etcétera, pues lo ideal es que nosotros seamos capaces, dentro de este enfoque de procesos, de visualizarlos, de tal manera que nosotros los podamos observar y definir con claridad. De tal forma que vamos a aplicar esta clasificación de los procesos de la organización. Y vamos a encontrar procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo y además procesos de gestión. ¿Vale? De esta manera que estamos observando es como nosotros debemos de construir un mapa de procesos. Este mapa de procesos es un resumen a grandes rasgos de cómo funcionan la organización, es decir, cuáles son las actividades fundamentales de nuestra organización. ¿Sí? Aquí podemos observar que cómo son los procesos estratégicos, por ejemplo, que son aquellos que van dirigidos a la alta dirección y que son a los niveles más altos de la empresa, en el orden jerárquico. Estamos hablando de comités directivos, gerentes generales, directores, dueños, ¿sí? Que son los que determinan el rumbo que va a tomar la empresa como tal. Posteriormente estamos en los procesos operativos, que son los que decía yo que explican la razón de ser de la organización, es decir, cómo funciona la organización en la parte operativa. Después están los procesos de apoyo, que son aquellos que se encargan de dotar de recursos, tanto tecnológicos como humanos, de dotar de estos recursos a los procesos operativos para que puedan ejercer su función, es decir, operar. Y por otro lado están los procesos de gestión, que son todos aquellos que se requieren para dar un adecuado control y seguimiento a los planes y programas de trabajo, ¿sale? Y también tiene que ver con la parte documental, el manejo de documentos de los procesos. Si vemos a izquierda y derecha, tenemos las partes interesadas, que en este caso tendrán que ser, por un lado, las necesidades de los clientes a la entrada de mis procesos y a la salida, la satisfacción del cliente. De esta forma es como nosotros vamos a poder, en primer término, expresar cómo funciona la organización que es seleccionada. ¿Vale? Entonces, para poder caracterizar de forma adecuada un proceso, debemos de señalar cuáles son las actividades más importantes. Es decir, caracterizar un proceso es de las actividades más importantes que puede hacer una empresa, porque ahí, a la hora de que nosotros hacemos el mapeo de procesos, este mapa de procesos, vamos a poder identificar cuál es verdaderamente el objetivo del proceso. Cada uno de los procesos que estamos analizando. En esta parte, en la parte final, dice posteriormente, una vez que tenemos ya construido el mapa, habrá que centrarse en el estudio de cada uno de esos procesos, realizando una caracterización de cada uno de ellos. Es decir, cada uno de estos rectángulos que están en los procesos estratégicos, en los procesos operativos, los procesos de apoyo y de gestión, cada uno de estos procesos que están ahí señalados en los rectángulos, tendrán que caracterizarse, es decir, cuál es el objetivo del proceso de atención en el mostrador al cliente. ¿Sí?
¿Qué fin persigue? ¿Cómo empieza el proceso? Es decir, ¿qué es lo que detona el ejercicio de las funciones propias de ese proceso de atención a clientes? Como ejemplo, saber cómo termina un proceso, es decir, dónde termina el proceso de atención y venta al cliente en el mostrador. ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Quiénes son los responsables de este proceso y cuáles deben ser sus características? ¿Cuáles son los controles y registros que deben existir en ese proceso? ¿Cuáles son sus indicadores para medir el nivel de eficiencia? ¿Y cuáles son y cómo identificar los posibles riesgos de que se incumpla ese proceso? Es decir, ¿qué es lo que puede hacer que este proceso que estamos poniendo de ejemplo, qué es lo que puede hacer que no se lleve a cabo de la mejor forma posible? Esto, dotar de esta información es caracterizar un proceso de los procesos clave. Llevar a cabo esto me da algunos beneficios. Por ejemplo, reducir los costos de no calidad, es decir, de fallas, de errores, defectos, no cumplir con las especificaciones. Y también me ayuda a reducir los tiempos de las actividades en su organización, puesto que yo soy capaz de quitar aquello que no aporta valor a la organización o al proceso. También me ayuda porque me permite minimizar errores y fallas de los procesos. Me permite establecer valores esperados en el rendimiento de procesos, dado que soy capaz de medirlos. Al poderlos medir, yo puedo establecer objetivos más tangibles. Identificar también posibles riesgos y tener el beneficio de poder adelantarnos a los posibles impactos que estos riesgos de consolidarse pudieran tener. Finalmente, también me ayuda a tomar decisiones basadas en evidencias y en el rendimiento de los procesos, ¿vale? Hasta este punto, ya tendríamos nosotros varias cosas que podemos aportar a nuestro proyecto. Vamos de regreso. En este momento, de acuerdo a lo que indica la actividad de proyecto, yo tengo que seleccionar una organización. ¿Sí? Tengo que seleccionar una organización. Puede ser la empresa donde yo trabajo, la empresa donde trabaja un familiar cercano, que me pueda platicar cómo funciona su empresa, a qué se dedica, en qué área está, cómo funciona su empresa, etc. ¿Sí? Posteriormente, yo voy a tratar de hacer un mapa con la información que yo tenga de mi empresa, en donde yo pueda determinar cuáles son las actividades o procesos que realiza la parte de la directiva, cuáles son los procesos que le dan la razón de ser o que explican el funcionamiento de la empresa como procesos operativos. Tengo que decir cuáles son los procesos de apoyo que yo creo que la empresa requiere el proceso operativo para funcionar, y también saber cuáles son esos procesos de gestión que son complementarios a la planeación, dirección, control y valoración de las diferentes fases del procesos operativos. ¿Quiénes son mis clientes y cuál es la satisfacción del cliente? Entonces, aquí yo llevo ya de tener identificada mi empresa y debo de empezar a conocer, a expresar mediante este mapa cómo funciona la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son sus procesos sustanciales? ¿Sí? Entonces, debo de considerar posteriormente de todos estos procesos, voy a centrarme en el estudio de uno de ellos, que es lo que marca el proyecto. Yo puedo elegir el proceso de ventas o el proceso de atención a clientes, el proceso de inventarios, según mi ejemplo, el que yo elegí. O a lo mejor en el que yo trabajo. A lo mejor yo trabajo en un proceso de apoyo y estoy en el área de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es mi proceso en el área de mantenimiento? Y empezar a hacer esta caracterización, es decir, definir mi proceso, cuál es el objetivo, cómo empiezo a funcionar,
cuándo termino, quiénes participan, cómo se controla y se registra la ejecución del proceso, cómo miden mis indicadores de desempeño y qué riesgos puedo tener. ¿Sale? Entonces, hasta ahí voy. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Porque yo les puedo decir que además de la actividad de plataforma, ya tienen que empezar a implementar el enfoque de procesos. ¿Sí? Entonces ya pueden empezar a identificar su empresa, a definir su mapeo de procesos, a caracterizar el proceso seleccionado para implementar reingeniería de procesos. Ahorita vamos a ver qué es entonces reingeniería. Decimos que una vez que ya tenemos identificado nuestra organización, decimos que una vez que ya tenemos caracterizados los procesos de nuestra empresa, de nuestra organización, pues ya podemos partir de ahí para determinar en qué circunstancias o en qué momento yo puedo aplicar reingeniería y qué es reingeniería en sí. Entonces vamos a ver, ahorita tenemos conocimiento de la organización. Sabemos sus áreas, sus objetivos, sus entradas, o sus salidas, sus recursos, cómo funciona, qué hace cada nivel de la organización y en qué consisten todos los procesos que hace. Ahora vamos a ver qué es la reingeniería. De acuerdo con la definición que aportan Champi y Hammer, entendemos por reingeniería la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez o eficacia. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Yo selecciono uno de los procesos que tengo y no solamente lo tengo que mejorar, sino que lo tengo que rediseñar desde cero. Es decir, necesito un rediseño radical de cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la reingeniería consistiría en rediseñar, partiendo desde cero, los procesos más significativos para el negocio que desarrolla una compañía, en orden a seguir un despegue notable en los principales indicadores, esos que ya nosotros hemos caracterizado en la primera fase. Estos indicadores que nos van a posibilitar medir la eficiencia en la satisfacción de las necesidades de los clientes a los que la empresa sirve. Es decir, esto debe de ser palpable, debe de ser impactante. El elemento determinante en la consecución de los saltos de rendimiento que establece el propósito de la reingeniería de procesos es la aplicación de las tecnologías de la información al desarrollo de los procesos que generan valor para la empresa. Adicionalmente, la reingeniería plantea los criterios a seguir en la reconstrucción de los procesos, así como las claves de la reorganización del trabajo que se puede derivar de la implementación de proyectos de reingeniería. Y vamos a ver en este sentido a qué nos referimos. Seguimos con el ejemplo de mi comercializadora de refacciones. Antes de la pandemia, yo tenía y atendía normalmente a mis clientes ahí en el piso de ventas o en el mostrador. ¿Sale? Llegaba el cliente, me comunicaba sus necesidades, yo hacía todo el proceso que ya les expliqué y finalmente le vendía su refacción. Con la pandemia, en los primeros meses, se da la indicación mediante el análisis estratégico que hacen los altos directivos que ejecutan allá su planeación estratégica y sus ajustes y todo lo necesario. Surge la obligación de cerrar el piso de ventas
y ahora no podemos parar la empresa. Necesitamos que rediseñar partiendo desde cero ese proceso que es crucial para la sobrevivencia de la empresa. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ahora tenemos que, mediante la ayuda de las tecnologías de la información, dotar de un proceso nuevo que mejore y que cumpla con el objetivo. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería? Alguien que me pudiera dar una opinión. Tenemos 2 minutos antes de cerrar este bloque. Yo, profe. Diga. De hecho, eso que comenta, pues prácticamente fue para casi todas las empresas. Yes. A mí me tocó un ejemplo muy rápido. Yo estaba buscando un juego de video y obviamente las plazas estaban cerradas y tuve que contactar a la persona por medio de su app. Sí. Y hasta hizo un plan para poder entregárnoslo porque éramos muchas personas y nos citó cada 10 minutos. Fíjate. Entonces, eso es lo que usted dice, o sea, tuvieron que reestructurar toda la forma de trabajo y aplicarla y la verdad es que también en mi centro de trabajo pasó algo parecido y es lo que está. En este caso fue en vistas a una necesidad urgente, ¿sí? Obviamente lo que se tuvo que hacer fue reingeniería. ¿Sabes qué? Vamos a ver cómo reutilizar esas vías de comunicación, ¿sale? Bueno, se está terminando este bloque, nos queda menos de 1 minuto. Paramos y nos conectamos, por favor, en 3 minutitos más, ¿sale? Nos salimos todos y en 3 minutos nos volvemos a conectar, por favor.